Comentaba, ya nos acompaña en este espacio la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales, coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Wendy, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de aquí de Imagen Radio, donde pues ya estamos calentando motores para ver qué va a pasar allá en la ciudad de Washington, Wendy. Sí, es una reunión sin duda, doctora. Bueno, usted es el experto y el especialista en estos temas, pero no me dejará mentir, una reunión muy esperada, con grandes expectativas y sobre todo aquí el tema importante es cómo llega México a este encuentro. Si bien pues hemos conocido de reuniones vía remota que ha tenido el presidente López Obrador, en este caso con el presidente estadounidense Joe Biden, hemos visto el trabajo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha hecho tanto en Canadá como en Estados Unidos, pero es la primera vez que se encontrarán frente a frente Biden, Trudeau y López Obrador. Así es, Wendy. Y al final del camino, esta cumbre ya llega muy tarde. Más allá de la pausa terrible que se dio por la era Trump, como atinadamente lo mencionabas tú previo al corte, esta cumbre se tenía que haber dado a inicios de este año. Es decir, Biden se esperó demasiados meses para poder reunirse con sus homólogos. ¿Cómo llega México, Wendy? Pues llega en medio de un gran debacle en torno a la reforma energética. ¿Cómo llega Biden? Llega debilitado políticamente hablando porque su popularidad al interior de su nación ha disminuido considerablemente a partir de agosto, cuando sucedieron los hechos en Afganistán. Y Justin Trudeau pues no llega tan fuerte como cuando fue la última cumbre en el año 2016 en Ottawa, porque ahorita él ya está en este nuevo periodo de su siguiente mandato, donde pues tampoco llegó por una gran diferencia. Entonces, sí, efectivamente los reflectores están puestos en Washington, Wendy, porque es una cumbre donde se tienen muchas expectativas sobre qué compromisos van a adquirir, a qué acuerdos van a llegar. Claro, ya hay un trabajo previo por parte de los ministerios de Asuntos Exteriores correspondientemente en cada nación, pero es interesante saber si es que hoy en la tarde, noche, hubiera alguna rueda de prensa donde digan a qué acuerdos llegaron, los temas interesantísimos, aparte de la reforma energética, Wendy, pues va a ser si se habla del tema laboral, del TEMEC, si avanzarán en este tema tan álgido que se han encendido las alarmas a nivel internacional, como es el tema de las cadenas de suministro, que tiene muchísimas aristas y que hoy estamos viviendo una crisis y que América del Norte se ha visto gravemente afectada por esta disrupción, más aparte la crisis de los contenedores, más aparte la crisis energética que se vive en diferentes partes del mundo. Bueno. Eso por lo que hace a la parte económica, pero en la parte social también será uno de los puntos importantes en este encuentro. Estamos hablando, por supuesto, de la migración, lo que hemos visto en los últimos días aquí en nuestro país, esta contención que se está realizando para evitar que grupos de migrantes lleguen a Estados Unidos, esta demanda por parte de políticos estadounidenses en donde pues se exige al gobierno mexicano el selle de fronteras. ¿Qué puede pasar en ello? Qué bueno que lo destacas de esa manera, Wendy, porque atinadamente lo dices, el tema de la migración es más allá del fenómeno global, es una verdadera preocupante a nivel de agenda bilateral México-Estados Unidos. Sabemos que México ha sido muy invisible de la Unión Americana, pero no se ha logrado avanzar, es decir, se tienen buenas intenciones, involucró a la vicepresidenta de Estados Unidos, inclusive vino a México, pero me parece que todavía no se ha logrado estructurar una nueva arquitectura para poder abordar esta problemática que tanto afecta no solo a México, sino a América Central. Y ojo, Wendy, el tema social, pues hoy, por supuesto que es gravemente afectado justo a consecuencia de la pandemia. Entonces, va de la mano el tema social con el tema sanitario que sabemos que se va a estar abordando en cuanto al acceso de las vacunas,
porque, y por eso yo decía, llega tarde esta cumbre, porque se permitió avanzar casi 2 años en una pandemia donde no hubiera una claridad ni un eje conductor y mucho menos una sincronía en cuanto a los calendarios trilaterales de confinamiento, de reactivación económica y de vacunación. Cada país ha hecho lo que puede a medida de sus posibilidades y recursos. Obvio, aquí Estados Unidos es el que va más avanzado, pero no significa que no esté afectado. Ojalá dentro de los acuerdos de hoy se establezca un anexo dentro del tema que aborde el tema de las crisis, llámese crisis migratoria, financiera, sanitaria, la que sea, porque los tres países tienen muchos instrumentos, muchos mecanismos, tanto en la agenda política como en la comercial, pero no hay ninguno que hable sobre cómo los tres países van a hacer frente a una crisis. Y de ahí que hace meses yo he venido apostándole a que debe de agregarle un anexo al TEMEC en esta parte y también otro anexo con respecto a la integración de cadenas de suministro. Es decir, todas las variables van interconectadas, porque si en verdad, Wendy, se espera que esta zona sea altamente competitiva, como se nos prometió cuando se creó la primera cumbre en el año 2005, en esta novena cumbre, yo digo, pues yo no veo por dónde, o sea, se sabe el qué, pero me parece que todavía están faltando los cómo para poder afinar el motor que pueda impulsar más allá a la zona de América del Norte en todas las aristas, como tú bien lo resaltabas, Wendy. Doctora, permítame hacer claro. una pausa rápidamente para poder seguir con esta conversación. Muchísimas gracias. Seguimos. Platicando con la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales sobre la cumbre de líderes de América del Norte. Entonces, bueno, pues los temas, lo decíamos, lo social, lo económico, lo sanitario, cómo llegan las tres naciones. Pero también le quisiera preguntar, doctora, desde el punto de vista de usted como experta en estos temas, ¿cuál debe de ser la postura de México, quizá ante los reclamos que se sabe podrían darse y ponerse en la mesa, sobre todo por parte del gobierno estadounidense? Me encanta tu pregunta, Wendy, porque sabemos perfectamente que la relación México-Estados Unidos siempre ha sido de altibajos, siempre ha tenido sus diferencias, pero también sus coincidencias. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Y específicamente, pues sabemos que los temas candentes en la agenda bilateral son migratorio, energético, laboral, entre muchos otros. Entonces, yo creo que el día de hoy, en estos encuentros bilaterales, pero también en el encuentro trilateral, pues intentarán avanzar en estas coincidencias donde los tres países tendrán una visión compartida, como lo es la democracia, la defensa de los derechos humanos, y ojalá intenten hacer a un lado, Wendy, estos temas donde no van a llegar a ningún punto conductor, como es el tema de Cuba, de Venezuela, porque si no se van a enfrascar y no van a avanzar. Son muy pocas horas, es muy poco el tiempo que tendrán los tres mandatarios para poder dialogar y poder trazar un rumbo hacia América del Norte, y ojalá justo no se estanquen en estos temas tan escabrosos y tan locales, porque allá afuera está el gigante asiático avanzando a través de su nueva ruta de la seda. Hay naciones que están emergiendo como nuevos polos de poder a nivel militar, político, y que si esta región no hace lo propio para hacer frente a estos desafíos globales, pero también hacer frente a las amenazas mundiales, entonces puede ser que se enfrasquen en una agenda demasiado, digamos, una perspectiva demasiado simplista. Entonces, para poder construir, retomar esta novena cumbre, pero con resultados palpables, Wendy, me parece que tendrán que establecer objetivos medibles, cuantificables, a corto, mediano y largo plazo, para que dentro de un año, cuando sea la 10ª cumbre acá en México, entonces se pueden evaluar qué resultados contundentes y palpables tienen. Porque, insisto, América del Norte busca directrices claras,
avanzar en medio de esta pandemia, pero no nos han dicho cómo, y hay diversos elementos externos que siguen avanzando y que si no avanza América del Norte se pueden quedar atorados y sin hacer frente a estas problemáticas mundiales que aquejan pues también a estas tres naciones. Claro, es una cumbre de donde sin duda saldrán acuerdos, pero ¿qué tan vinculantes pueden ser estos acuerdos y qué consecuencias podría traer el incumplimiento de ellos? Porque bueno, sabemos que algo que podría estar en la mesa es precisamente incumplimientos por parte del gobierno de México hacia los temas energéticos propuestos por Estados Unidos. No, es algo de lo que se ha dicho, que los demócratas le han pues exigido al presidente Biden lo ponga sobre la mesa. Entonces, en este sentido, lo de que hoy se desprenda, ¿qué tan vinculante debe de ser y qué consecuencias en caso de no llevarse a cabo? Me encanta que lo destaques de esa manera, Wendy, porque justo todos los mecanismos de cooperación, las buenas intenciones, los memorándums de entendimiento que han sido firmados a lo largo de este año, pues son meramente buenas voluntades. Sin embargo, ya para ser vinculante, es porque entonces tuvo que generarse una controversia a la luz del marco del TEMEC, a través de todas estas etapas establecidas en los mecanismos de los arbitrajes internacionales para que entonces se generara una controversia y aún así tampoco tiene al 100% todos estos candados para que sea 100% vinculante. Sin embargo, pues a lo largo de la historia del Telecan, en su momento, los tres países avanzaron con muchos estires, con muchos aflojes y con, digamos, muchas pausas para poder cumplir estos compromisos y siempre llegaban, digamos, a acuerdos y al diálogo. En este sentido, en cuanto al ámbito comercial, el TEMEC no es la excepción, por eso es que se tiene tantos capítulos con tantas formas de poder establecer en caso de que alguna de las tres naciones no cumpla, pues se tiene este apartado de solución de controversias y en el último de los casos el mismo TEMEC establece las condiciones para que alguno de los tres países se retirara, que no va a ser el caso porque las tres naciones se requieren, se necesitan. Y ojo, Wendy, me parece que más allá de lo mismo que el propio TEMEC establece para que sea vinculante, hemos estado viendo a lo largo de los últimos años que cada país tiene sus monedas de cambio, que a veces eso puede ser hasta más vinculante de manera invisible que algún artículo totalmente vinculante. Ejemplo, en su momento vimos el tema de la migración a través de sanciones al acero y al aluminio. Hoy en día, pues sucede lo mismo y seguiremos viendo que va a estar siendo lo mismo, ¿no? O sea, cada una de los tres países tiene sus cartas bajo la manga para poder negociar y de esa manera ejercer presión. Me queda un minutito, doctora. Quisiera cerrar con su opinión con respecto a qué tan fortalecido podrá salir México de este encuentro. Interesantísimo este planteamiento que haces porque fortalecidos saldrían no solo México, sino las tres naciones si declararan que hubo objetivos claros que en sus coincidencias van a plasmar un plan y que nos lo digan. Yo creo que para salir fortalecido aquí tendrían que estar las tres naciones ganando, lo cual es un gran reto, lo que estoy diciendo, porque veo muy difícil que solamente uno de las tres naciones sea el que salga fortalecido y los otros dos ganen, porque en una sociedad de amistad, de vecindad, de que son finalmente vecinos, para que uno salga fortalecido es porque se dio, pero también pidió y por lo tanto los tres consideran al final del camino que hay un saldo positivo y no un déficit para ninguno de los tres países. Perfecto. Pues algo más brevemente que guste agregar, maestra. Doctora, perdón. No te preocupes, Wendy, soy Aribel, con mucho gusto. Pues que sin duda América del Norte todavía tiene un largo camino por recorrer para poder lograr algún día lo que tanto anhela
y que no olvidemos que el RCEP, que es este acuerdo regional de China, entra en vigor el 1 de enero del año entrante, así que eso también tendrá que ver ahí, donde China sea el invitado invisible en esta cumbre. Muchas gracias, un feliz jueves, Wendy, y nos estamos escuchando pronto. Un placer platicar con usted, muchísimas gracias, doctora. Buenos días. Agradecida soy yo. Hasta pronto. Hasta pronto. La doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales, coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pues ya escuchó usted, hay que estar atentos a lo que hoy pueda ocurrir. Tenemos a nuestros compañeros allá en Washington, ya escuchó usted a Isabel González, muy atenta de este encuentro. Usted lo podrá estar siguiendo a través de las distintas plataformas de Grupo Imagen. Hacemos una pausa, seguimos.